Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Son las 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Les saluda Randall Rivera, director de Noticias Monumental. Muchas gracias por estar con nosotros en Matices, este programa de análisis y profundidad que propicia Noticias Monumental para ayudarnos a entender los fenómenos que se vuelven noticia. En el noticiero nosotros les damos un menú de las informaciones que hay en el día, pero en Matices en las tardes nos detenemos un momento para profundizar en algunos de los temas con el fin de que usted se informe y genere además su posición sobre temas importantes para Costa Rica y entendamos además los fenómenos de lo que ocurren en Costa Rica y en el mundo. Y está nuestra productora aquí conmigo, Isel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Isel. Buenas tardes, Randall. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen en horas de la tarde hoy en vivo y en la noche también a través de Canal 2. Y hoy, por supuesto, al igual que todos los días, presentándole informaciones muy detalladas. Ya salió lo del operativo Aguinaldo, se anunciaron que 300 policías iban a estar vigilando a todas las personas que... Nuevos policías, exactamente. Se une a la, además, planilla del la policía, de la fuerza pública más bien. Y en este momento también está compareciendo el directorio legislativo, algo histórico, en la Comisión de Ingreso y Gasto Público. Es inédito, nunca había pasado que una comisión legislativa llamara a comparecer a un presidente de la Asamblea Legislativa junto con los miembros del directorio, y que es Luis Vázquez y don Jorge Rodríguez, y al director ejecutivo de la Asamblea, don Antonio Ayales. De hecho, don Henry Mora, que está compareciendo a esta hora en una comisión, Isel, que es bastante complicada cuando vemos la formación de la comisión. La comisión está presidida por Gerardo Vargas, que es jefe de fracción del Frente Amplio y que en tiempos del 1 de mayo logró, digamos, un consenso con don Henry. La fracción del Frente Amplio dio los votos para que don Henry fuera presidente de la Asamblea. Pero además de don Gerardo, que es el que preside, esa comisión está conformada por diputados muy experimentados. Está Otón Solís, ahí está Epsi Campbell. Epsi Campbell es la secretaria y fue la que puso la moción. Ella fue la que puso la moción, efectivamente, para que don Henry fuera a comparecer. Está don Antonio Álvarez de Santi, está Otto Guevara, está además... Johnny Badilla también, del Partido Unidad Social Cristiana. Y la diputada de Liberación Nacional, Maureen Clark, que esa es la comisión. Entonces, está complicada, ¿verdad? Es la primera vez, de hecho pusimos una foto hace unos instantes en Twitter de don Henry Mora juramentándose de que va a decir la verdad en la comisión. Esto nunca se había dado desde 1949, desde la Constitución del 7 de noviembre, en el que volvemos al orden constitucional. Desde ese instante hasta hoy nunca un presidente de la Asamblea Legislativa había comparecido. Entre lo que ha dicho don Henry en la comparecencia, dice, por ejemplo, que durante su presidencia hubo una reducción importante de viáticos y de viajes que representan entre los dos $32,000 menos en el presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y además dicen que hubo un 42% en total de ahorro en cuanto al presupuesto que determina el directorio del Congreso. Y bueno, esto es lo que está pasando a esta hora en la comisión. Efectivamente, en temas de aguinaldo, el Ministerio de Seguridad Pública agarró a 300 estudiantes de la Escuela Nacional de Policía, los incluye en este operativo, que incluye dos cosas: vigilarán los bancos, las salidas de los bancos, pero también las salidas de los cajeros automáticos. Y hay que recordar que en esta ocasión y desde hace un par de años, los cajeros automáticos no sirven desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces eso da, digamos, un margen de seguridad a la gente. Pero además hay un incentivo a comprar con las tarjetas de débito, de no sacar efectivo, porque por ejemplo Hacienda hace una rifa. La lotería fiscal. Sí, importante, creo que son 50 millones de colones, que usted ni se da cuenta que usted está participando, sino que cada vez que usted pasa la tarjeta de débito, creo que es por montos superiores a 2,000 colones, se le genera, digamos, una acción electrónica que lo hace participar. Y sumado a todas las ofertas de los bancos. Sí, y sumado por supuesto a las ofertas de los bancos. Esto es lo que está pasando en Costa Rica el día de hoy. A nivel internacional es un día importante. La coalición de países que lucha contra el Estado Islámico en Oriente Medio ha confirmado la muerte del líder del Estado Islámico. Sí, uno de sus principales líderes. Sí, bueno, el líder principal, por lo menos, que está en Irak, porque recordemos que la base de operaciones de ISIS es en Siria.
pero el que está en Irak ha fallecido producto de un ataque aéreo precisamente de los países aliados, cuando digo países aliados me ubico en la Segunda Guerra Mundial, junto con 2 altos mandos del Estado Islámico. Mientras tanto, en México hay una enorme manifestación hoy en varias ciudades de México contra el gobierno de Enrique Peña Nieto, producto además del dolorosísimo y dramático caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, que no se ha confirmado, y esto es un detalle importante, no se ha confirmado que son los restos que aparecieron, ni tampoco el dicho de los sicarios, señalando que habían ejecutado a los 43. De hecho, hay algunas personas que dicen esto podría iniciar hoy una primavera mexicana, refiriéndose a la primavera árabe, cuando algunos países de Oriente Medio se levantaron en contra de sus gobiernos dictatoriales. En México, por supuesto, no es un gobierno dictatorial, pero en este caso en particular, ha quedado demostrado la filtración del narcotráfico, por lo menos en los gobiernos locales. Sí, es una situación muy preocupante esta de México, y que el país vive en general, y cómo llega a afectar esto tanto en un país, en la percepción de toda su ciudadanía. A mí recuerdo mucho una de las cifras que dio don Álvaro Ramos cuando hicimos el programa especial aquí en Matices, que él decía que México es un país de contrastes, porque por ejemplo el DF es una de las ciudades más seguras de todo el mundo, pero en este caso principalmente los estados como Guerrero y Morelos presentan índices de inseguridad muy grandes. Entonces es también cómo se ve México desde todo el mundo, ¿verdad? Claro. No siempre lo que está pasando en una zona es algo generalizado en todo un país tan grande. Claro, pero además los medios... Y también políticamente hay una crisis. Sí, los medios mexicanos además son muy fuertes en cuanto al cuestionamiento de sus figuras políticas y figuras no políticas, y en este caso se unen figuras políticas y figuras de la televisión mexicana, porque ahí está Angélica Rivera, que es la primera dama mexicana, y que en algunas ocasiones ya ha embarcado a Enrique Peña Nieto. El tema de la casa, por ejemplo, es una embarcada de Angélica Rivera, que se dejó tomar unas fotos y le contó a la revista Hola el tema de la vivienda. Y es tomarse unas fotos en medio de tanta crisis. Yo creo que deberían de guardar un poquito distancia, aparecer en medios y más de este tipo en una situación así, y más desafortunado todavía. Y yo sé que en cierta parte está muy dentro de la familia la hijastra de Enrique Peña Nieto. La hija de Angélica Rivera, sí, que en una recepción de un premio, ¿verdad? Sí. Que dijo, hoy venimos a disfrutar y no hablar de lo que pasó en Iguala. Y el tono en cómo lo dijo, también fue un poco molesto. Sí, efectivamente, pero bueno, esto ha llevado, y además el viaje del presidente Peña Nieto a China en medio de esta crisis, que además hacen una cosa, en México para que el presidente salga de México más de 10 días tiene que pedirle permiso al Congreso mexicano. Entonces salió 7, acortó el viaje para no tener que ir a pedir permiso al Congreso, porque se le iba a hacer un escándalo político en el Congreso por este tema, y entonces logra salir, directamente regresa, y además Angélica Rivera dice que va a vender la casa, Enrique Peña Nieto por su parte dice que va a hacer público sus ingresos, pero bueno, hoy están marchando mucha gente en el Distrito Federal Mexicano y en algunos estados también. Bueno, esos son los temas que hay hoy sobre la mesa en términos nacionales e internacionales, y vamos a hablar hoy en Matices de un tema que ha generado eco en los últimos días. Hay un proyecto de ley, ahorita se lo vamos a contar en el boceto, un proyecto de ley dictaminado por una comisión legislativa sobre la anticoncepción de emergencia. Ya hay algunos diputados, particularmente de partidos cristianos, que han anunciado una avalancha de mociones a este proyecto, y hay gente que entonces a la pastilla del día después, que se le conoce popularmente así, le dicen que es abortiva, salen otra gente diciendo no, esto no es abortiva, lean más. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema para intentar aclarar dudas sobre la anticoncepción de emergencia. Son las 2:13, vamos a nuestro boceto, que es este resumen que les hacemos de por qué estamos hablando de este tema, y les presentamos a nuestro invitado. Las grandes obras inician con un borrador. Para elaborar el tema de hoy, este es nuestro boceto. El debate sobre el método anticonceptivo de emergencia, conocido popularmente como la pastilla del día después o la píldora del día después, volvió a la agenda nacional. La semana anterior, específicamente el miércoles, los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos dictaminaron el proyecto de ley que se tramita bajo el expediente 16.887. Es importante aclarar que el proyecto aún debe quemar 4 días, como se dice en ámbitos legislativos, de mociones en el plenario y ser aprobado en 2 debates por el plenario.
En la iniciativa se adiciona un nuevo capítulo sobre derechos sexuales y reproductivos de la Ley General de Salud, en el que se incluye la anticoncepción de emergencia. Aunado a esto, avala que en caso de violación, por ejemplo, las mujeres puedan recibir tratamientos médicos para evitar un embarazo o enfermedades de transmisión sexual en ambos sexos también. Además, se establece que todas las mujeres tienen derecho a decidir sobre la interrupción terapéutica del mismo cuando esté en riesgo su vida o su salud. En el caso de personas con alguna discapacidad, la anticoncepción, esterilización e interrupción terapéutica no podrá ser impuesta o negada por la fuerza, según el proyecto. Sin duda, el posible ingreso del medicamento anticoncepción de emergencia tiene dividido a varios sectores, entre ellos los mismos legisladores y grupos religiosos. Por eso, hoy en Matices le ofrecemos distintos tonos sobre este tema. Diferentes colores. Diferentes visiones. Blancos y negros. Son las 2:16. Voy a presentarle a nuestro invitado, es el doctor Gerardo Escalante. Él es ginecólogo, pero además es especialista en medicina reproductiva humana y por supuesto es un reconocidísimo médico en estos temas en nuestro país. Doctor, un gusto tenerlo por acá. Muy buenas tardes. Randall, muy buenas tardes. Gracias, doctor. Hoy pretendemos abordar desde un punto de vista científico este tema y apenas sale a la luz pública empieza una polémica interesante. Y un día de esos nos decía gente que está a favor del uso de la pastilla, nos decía, es que ustedes usan indiscriminadamente el término pastilla del día después y anticoncepción de emergencia. Y alguien más nos decía, el término anticoncepción de emergencia es más amplio, digamos, hay más posibilidades que la píldora. ¿Nos podría aclarar de entrada este tema, doctor? Sí, Randall, efectivamente. En realidad quieren decir lo mismo, pero no son lo mismo. Porque la píldora del día siguiente se refiere básicamente a una de las 4 formas que podríamos decir que existe para evitar un embarazo muy cercano al momento de la relación sexual, obviamente cuando no es deseado. Anticoncepción de emergencia involucra métodos hormonales y físicos. Digamos, el hormonal más conocido son preparados de estrógeno y progesterona que se toman en el lapso de las 72 horas siguientes a la relación sexual que hubo sin protección y que tienen una efectividad cercana a un 72%. Ese es uno de los métodos. Ese es el primero, cuando es estrógeno y progesterona. Una segunda variedad de esto mismo, siempre hormonal, es solo progesterona. A una dosis diferente que también se toma en el transcurso de las 72 horas siguientes a la relación sexual. Después ya Disculpe, doctor, en este segundo caso, ¿tiene idea de cuánto es la efectividad? Un 85%. Es más alto que el primer caso hormonal. Okay. Después, si hablamos nosotros de una tercera forma, ya es mecánica, que es poner un DIU después de la relación sexual, en los primeros días siguientes, en cuyo caso se supone que se evitaría el embarazo, obviamente, prácticamente un 100%, con las consabidas precauciones para la persona que pensara hacer esto sobre el riesgo de infección que esto puede traer. Y una cuarta, y yo diría última forma, sería el uso de un preparado hormonal que también suprime la acción del cuerpo lúteo en el ovario, que es una estructura que mantiene el embarazo, y obviamente al suprimir su acción induce la pérdida de la gestación. Entonces, desde ese punto de vista, pues habría que analizar cada uno de ellos en el sentido de si interrumpen o no interrumpen un proceso gestacional, es muy importante. Entonces, en el caso del primer método, que es un combinado de estrógeno y progesterona, la progesterona es la hormona, creo que se le conoce popularmente, si me acuerdo bien del colegio, la hormona del embarazo. Sí, bueno, ¿verdad? En realidad son todas, pero así se le conoce popularmente. Esto lo que hace, ¿y qué es lo que hace, digamos, en la práctica? Engaña, digamos, le dice al cuerpo
que no tienen un embarazo? ¿Cómo funciona en la práctica? No, lo que pasa es lo siguiente. Si la relación sexual fue antes de la ovulación, Ajá. fue antes de la ovulación, y la persona decide quitarse de encima el riesgo de una gestación, entonces usa este producto, en cuyo caso, muy probablemente, porque todavía hay un pequeño grado de controversia, la ovulación se altera y el embarazo no se produce. Okay. El óvulo no sale del ovario. Exacto. Y no llega a la trompa O falópica. incluso si sale, no se fertiliza. Okay. Porque eso altera, esa carga hormonal altera todo el mecanismo, que es una sincronía absoluta. Uh-huh. Desde el momento en el cual sale el óvulo, se fertiliza, el transporte espermático desde vagina hasta el lugar donde ocurre la fertilización, uh-huh, pasando por glándulas del cuello donde se capacita para lograr fertilizar, porque como los hombres producen los espermatozoides, no embarazan a nadie. Okay. Tienen que ser ayudados. Un proceso de capacitación, uh-huh, que es precisamente lo que hacen los laboratorios de reproducción humana fuera del cuerpo humano. Entonces, cuando se altera todo ese equilibrio, en este primer tipo y posiblemente en el segundo, si la relación sexual fue antes de la ovulación, no se conseguiría gestación, o sea, no habría fertilización. En 7 de 10 casos. Exacto. Si por A o por B, la relación sexual fue posterior a la ovulación, entonces entra la controversia de si habrá habido o no habrá habido fertilización. Y hasta el momento no creo que nadie en el mundo pueda asegurar una cosa o la otra, okay, porque habría que demostrarlo científicamente. Esto pasa en los dos primeros casos, en el combinado, exacto, entre estrógeno y progesterona, uh-huh, y solo progesterona. Exacto. En el caso del DIU, que es un dispositivo físico, digamos, que usted puede ver, es introducido al útero. Uh-huh. Y eso lo que hace es que impide que el espermatozoide, que el óvulo baje. No, es que existen conceptos muy importantes que hay que aclarar. Uh-huh. Mucha gente cree que el DIU es un abortivo, uh-huh, porque supuestamente impide la implantación de un óvulo fertilizado en el útero. Pero ya desde el año 88, el profesor Álvarez, un maestro que fue de la universidad donde yo estuve fuera del país, publicó a nivel mundial un experimento muy interesante. Él tomó 150 pacientes que tenían un DIU puesto y andaban y tenían buena fertilidad y vida sexual. Y las comparó con 60 pacientes 60 que tenían el DIU comparadas con 150 que no lo tenían. Entonces resulta que a todas les puso una copita en el cuello en los días cerca de la ovulación, con el objeto de recoger ahí los óvulos fertilizados que no pudieron implantar, digámoslo porque el DIU no los dejó. Y la respuesta fue absolutamente contraria. En las usuarias de DIU no había un solo óvulo fertilizado. Uh-huh. Y en las no usuarias de DIU, el 50% de las mujeres tenían óvulos fertilizados. O sea, que la gente que busca el embarazo libremente y no tiene impedimento biológico, se está embarazando constantemente y están expulsando óvulos fertilizados que por cuyas características genéticas y cromosómicas alteradas ni siquiera alcanzan la capacidad de implantarse en el útero. Okay. Ese fue el primer trabajo que demostró que efectivamente el DIU no induce la pérdida gestacional. Cosa diferente a aplicar un DIU después de que se consiguió una fertilización, porque ya estamos hablando de cosas diferentes, no hay que confundirlas. Si después de una relación sexual en que hubo ovulación, por ejemplo, y que potencialmente hubo fertilización, se coloca un DIU, el DIU lo que va a hacer es impedir la anidación del óvulo fertilizado, preembrión o embrión, como se le quiera llamar, en la cavidad uterina. Desde ese punto de vista, el DIU funcionaría impidiendo la implantación del óvulo fertilizado. Y uno dice, y qué raro, ¿por qué no dijo impidiendo el aborto? Porque eso lo tenemos que hablar, ese concepto hay que aclararlo.
De manera que si el DIU se pone como método de planificación de emergencia, habría que considerar que está impidiendo que se implante y siga adelante un embarazo. No así en los 2 primeros casos en que no está demostrado eso. Ok, sí, porque en el caso del DIU ya el óvulo está fertilizado. Claro, es más, si una mujer planifica con un DIU y tiene relaciones libremente, el embarazo no se consigue. La reacción inflamatoria e inmunológica que suscita el DIU dentro del útero es tan grande que el paso de los espermatozoides hacia las trompas para fertilizar se ve impedido y no llegan arriba a fertilizar. Entonces el DIU como tal no permite la fertilización o el embarazo como tal. Pero si alguien tiene relaciones, ovuló y fertilizó, y en ese momento se coloca un DIU, lo que se está haciendo es poniendo el DIU para que no se implante el óvulo fertilizado. Y ahí estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Porque usted dice que no usa la palabra aborto. Ajá. Bueno, es que aborto, hay muchas cosas que a lo largo de los años, con toda la problemática de fertilización in vitro, uno ha ido tomando con conciencia que hay que aclarar. Aborto, por definición, es la suspensión de la gestación. ¿Cuándo comienza el embarazo? El embarazo comienza cuando se implanta el óvulo fertilizado en el útero. Le voy a dar un ejemplo. Suponga que estamos haciendo fertilización in vitro y a una paciente le obtenemos 3 óvulos, los fertilizamos en el laboratorio. Como es ambulatorio, la paciente se va para su casa. La paciente ese día decide ir a un mall de compras en la tarde y en el laboratorio tenemos 3 óvulos que a las 4 horas fertilizamos. ¿Está embarazada o no? Vienen 3 hijos de ella en camino. Sí. No, ella está en el mall y no tiene ninguno. Entonces, el embarazo no es sinónimo de implantación. El no tener un óvulo implantado no significa que la paciente esté embarazada. Eso hay que entenderlo bien. Se define por aborto la pérdida de la gestación que ya se implantó en la cavidad uterina. Esto, desde el punto de vista jurídico, lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos absolutamente claro. Y ella dijo, un óvulo fertilizado sin el soporte del útero materno tiene 0 posibilidades de sobrevida. Por lo tanto, la vida humana empieza desde el momento de la implantación en el útero, porque de esa dupla nace la posibilidad de que ese embrión llegue a nacer y sea una vida. Pero evidentemente esto yo lo digo con el objeto de aclarar conceptos. Yo tengo los míos, personales, éticos, jurídicos, biológicos y profesionales, y respeto la gente que piensa diferente. No es lo mismo hablar de pérdida gestacional, de impedir la gestación o de impedir la gestación antes de que se implante, a hablar de que ya se está impidiendo algo que está implantado. La palabra aborto exige, por definición, implantación en el útero. Todo lo que ocurre en fertilización in vitro y cómo funcionan los 2 primeros métodos de que hablamos ahora, no tienen ningún óvulo implantado en el útero. Eso hay que entenderlo. Yo respeto a toda la gente que por razones religiosas, morales o simplemente personales piensan de manera diferente. Hay que diferenciar lo que es vida humana, inicio de vida humana y gestación. Diferenciémoslo porque no es lo mismo. Yo nada más, un momento voy a recordar algo que sé que para el doctor es muy básico y me corrige por favor, pero necesito para mí y para nuestros oyentes y televidentes devolverme algo muy básico. Cuando el espermatozoide entra en la vagina y necesita la capacitación de la que usted hablaba para impulsarlo, la fertilización, es decir, el contacto entre el espermatozoide y el óvulo, se da en la trompa de falopio.
cuando usted habla de implantación uterina es cuando ese óvulo ya fertilizado baja hasta el útero y se implanta. Exacto. Entonces, yo sé que es algo muy básico para ustedes, pero para aclarárnoslo nosotros. Pero hay detalles muy importantes. El tiempo que se lleva el viaje, desde el momento en el que ocurrió la fertilización en la trompa de falopio hasta el momento de la implantación, en promedio son 5.6 días. 5.6 días. En donde hay un óvulo fertilizado que todavía no se ha implantado en el útero. Giselle, ¿tenés alguna pregunta? Sí, a mí me llama mucho la atención que, bueno, aparte del debate de a partir de qué momento empieza la vida humana, que es ahí donde se entra el debate de si esta pastilla es abortiva o no es abortiva, o estos métodos son abortivos o no son abortivos, es el término de interrupción y aborto, que a veces se usa como sinónimo. Claro. En este caso sería lo mismo. Sí, es que no, lo que hay que entender es que, y yo entiendo que por la gente que por razones religiosas, insisto, ideológicas o personales, quieren defender la vida, el concepto que ellos tienen de vida humana, lo hacen desde el momento de la fertilización, aunque no haya implantación. Eso es respetable, es su manera de pensar. Pero a esto no debe llamársele aborto, porque el aborto exige por definición una gestación. Y gestación obliga la implantación del óvulo fertilizado en el útero materno. Doctor, le robo un instante porque tenemos a don Rodrigo Álvarez, él es biogenetista que está con nosotros también vía telefónica. Don Rodrigo, usted estaba escuchando esta entrevista. ¿Qué les parece, qué le parece la posición y la explicación que nos da el doctor Escalante? Don Rodrigo, buenas tardes. Yo primero os saludo a ustedes, al doctor Escalante le muestro mi respeto. Igualmente. Sí, indudablemente ya el doctor Escalante y yo hemos tenido bastantes discusiones y debates en torno a esto. Naturalmente yo no comparto la opinión de él, porque si nosotros nos vamos un poquito a la historia, de que en primer lugar, un óvulo fecundado es un embrión. Es un embrión que tiene individualidad, que se está reproduciendo por sí mismo, que está blastomerizando por sí mismo, que tiene ya interpretación genética y capacidad de que sus células tengan funciones específicas. No es un cúmulo de células todas iguales. Cada célula del embrión tiene un destino específico en la formación de la masa celular interna que va a formar al cuerpo del bebé una vez que empiece el desarrollo del cuerpo del bebé, y una masa y unas células de protección que van a hacer todas las unidades de protección del bebé. La concepción que habla el doctor Escalante, de la que yo no estoy de acuerdo, es que no me citan ni nunca me han citado qué es un embrión antes de su implantación. Indudablemente que la vida comienza por un impulso vital, no hay otra manera de verlo. Aún mismo, la opinión de la mayoría de los investigadores lo asevera, de que todas las evidencias científicas confirman que desde el momento de la fecundación siempre se ha creído y se comprueba que inicia el funcionamiento de un organismo humano. Al ser un organismo humano, tiene vida humana. Al tener vida humana, es algo que tiene que respetarse bajo toda su dignidad. Por lo tanto, se genera un nuevo genoma y se genera una nueva capacidad de que se lea, se interprete y se accione en la epigénesis. Es decir, que toda la parte genética se va a ir produciendo en el desarrollo. Es continuo. No hay ninguna diferencia entre la primera etapa, que es el cigoto, y la etapa de desarrollo embrional hasta que nace el bebé. Es continuo. Y la vida sigue siendo continua en todos sus aspectos. Esto yo no lo comparto porque realmente sí he comprobado que esto ha salido de una visión ideológica más de la vida a través de la Comisión Warnock, de la doctora... ¿cómo se llamaba esta médica? La doctora McLaren, que definió el efecto o el término preembrión para limar un poquito de asperezas en la investigación con embriones humanos. Sin embargo, bueno, todos lo saben, yo soy provida. Mi profesión es microbiólogo y químico clínico y mi especialidad es una maestría en bioética.
Y dentro de ese punto de vista, nosotros no podemos segregar absolutamente a la persona humana como con tiempos y espacios. No podemos segregarla. La persona es un ser humano desde el principio, que es su fecundación, la conformación de un nuevo genoma, que recibe ese impulso vital y llega hasta que cuando se acabe ese impulso vital, ya sea que nazca, no nazca, ya sea que llegue a la juventud, ya sea que llegue a la ancianidad. Ahora, no lo comparto porque cualquier efecto en un ser humano, en cualquier etapa de la vida que se detenga, significa muerte. Cuando se detiene la vida de un embrión porque no se implanta, como dice el doctor Escalante, en un útero, se muere. Termina su vida, termina su capacidad de proseguir. Lo mismo sucede con los otros efectos. Vea, yo dentro de mi literatura tengo 6 definiciones de inicio de la vida. En cuenta en el Colegio de Abogados, doctor Escalante, usted dijo que para usted la persona humana comenzaba al nacimiento. Bueno, hay otros que dicen que comienza a las 27 semanas con la viabilidad, hay otros que dicen que comienza a las 12 porque es a las 12 que está totalmente formado el bebé y viene un periodo de crecimiento. Y habrá otro que dice que comienza a los 7 años porque entra en la parte de pensamiento lógico. Pero si hay 6 definiciones, quiere decir que una debe ser verdadera. Y si hay duda, por lo menos la menor duda de cuándo inicia esa vida, en la cual la anticoncepción de emergencia debe respetar, la fecundación in vitro debe respetar, tenemos que irnos al principio precautorio. Si hay una duda, hay que proteger al ser humano desde sus inicios. Me habla usted y ahora nombró la comisión, la Corte Internacional de Derechos Humanos. Tiene usted lo ha dicho, la Corte aseveró, la Corte aseveró que la vida humana, la persona humana inicia en la implantación, pero no dejó la Corte que se expusiera la otra parte. No permitió la Corte que se expusiera eso. Aún mismo los magistrados de la Corte son proabortistas porque ellos mismos lo aceptaron. Quiere decir que ahí hubo un mal manejo, una especie de prevaricato. Yo la Corte la respeto mucho. Yo indudablemente que respeto a la Corte, pero la Corte tiene un deber sobre todo ante nosotros los costarricenses, porque fuimos el país que fue demandado ante la Corte, de actuar con hidalguía, con verdad y con justicia. Así es que yo de la Corte sí no puedo hablar cosas muy buenas, ¿verdad? No es que irrespeto a la Corte, pero no respeto la decisión que tomó. Indudablemente que aquí la discusión es esta, porque a veces se quiere como, vamos a ver, me da la impresión, amigos, que se quiere como ponerle una nube. La discusión es si la pastilla del día después, o los mecanismos, o los aparatos que puedan producir la no implantación de un embrión, no de un óvulo fecundado, de un embrión, es diferente de un embrión en el endometrio, si ese efecto es abortivo o no es abortivo, no por en el estado en que esté o en el tiempo en que se produzca o cómo se produzca. Si es abortivo si es un ser humano o no es un ser humano el que se va a implantar o el que se le va a interrumpir su vida. Porque es muy fácil decir, es una interrupción del embarazo. No, pero es que una interrupción del embarazo es interrumpir una vida humana. No es así nomás como decir, voy a interrumpir la luz y apago la luz. No, es interrupción significa interrumpir una vida humana. Entonces, el asunto que tenemos que aclarar, sobre todo a nivel mediático, que es muy importante, es cuáles criterios se están usando. Si se está usando de que el embrión en sus primeros 14 días es un chunche, es una cosa,
es algo que no tiene nombre, es algo que no tiene ser, es algo que no importa. Yo en mi laboratorio, para mí, un embrión humano en esa etapa importa mucho. Desde que tuve mis 8 hijos importa una maravilla para mí. Porque de ahí, de esa etapa, una vez implantado, se desarrolló y nacieron mis hijos. Si la ideología es que eso es un chunche, que eso no es nada, como lo ha asumido la Organización Mundial de la Salud también, pues entonces, claro, indudablemente se dice, la anticoncepción de emergencia no es abortiva. ¿Por qué? Porque el chunche que está ahí no es un ser humano, y no se puede decir que si se le para el desarrollo vital a ese chunche, no se está matando un ser humano. Esa es una posición. La otra posición que yo considero que tenemos que poner en la picota y hablarle a los costarricenses a través de la parte mediática, que sea claro. La otra posición es que sí es un ser humano, y que todo acto médico que interrumpa voluntariamente, directamente, una vida humana, está produciendo una muerte. Si produce una muerte, la palabra aborto significa dejar de ser de. Bueno, ok. Si produce una muerte, se está haciendo un aborto, porque ese ser humano estaba en un periodo X o Y que le va a permitir desarrollarse o no desarrollarse. Por eso mi gran oposición, por ejemplo, conmigo, mi gran oposición a la técnica de fecundación in vitro se basó en eso. Es decir, no podemos creer que el ser humano es negociable en el sentido de vamos a ver si hay eficiencia, o ponerlo más eficiencia, o llevarlo al riesgo de muerte. Yo creo, sinceramente les digo, que es muy difícil, naturalmente, concertar opiniones. La del doctor Escalante tiene una opinión basada en su ejercicio profesional. Él es un impulsador de la fecundación in vitro y tiene intereses muy importantes para defender que un embrión humano antes de los 14 días no es un ser humano. La otra posición que yo dejo en el aire para su discusión y para su planteamiento es que es un poco peligroso hacer divisiones en el ser humano. Es sumamente peligroso porque podríamos estar haciendo discriminación absoluta en las etapas de la vida del ser humano, ¿verdad? Admitir la existencia de la vida humana sin admitir que se trata de una persona, para mí, en lo personal, es una aberración, ¿verdad? Y lo podemos comparar con tantas aberraciones históricas que ha habido en el mundo. Es decir, antes se admitía que los negros, las personas negras, se admitía de que eran pertenecientes a la raza humana, pero no eran personas. Y también, en muchas posibilidades, las leyes proabortistas que iniciaron en los Estados Unidos así lo hacían. Y así se hizo con los judíos. Se admitía que eran una parte, tenían cierta naturaleza humana, pero no eran personas. Amigos, para mí el embrión tiene toda la constitución de un ser humano, naturalmente en desarrollo, pero genéticamente el embrión, el cigoto, que es ese primer organismo que se forma de la unión de los gametos, de los cromosomas, ese tiene absolutamente toda la capacidad de llegar a formar y a establecer un ser humano completo. No hay otro momento ontológico en donde podría explicarse el ingreso de la humanidad a una cosa, porque entonces no tendría nombre. No es una célula, no es un cúmulo de células, el embrión preimplantacional. ¿Qué nombre tiene? ¿Qué nombre se le da? ¿Qué importancia tiene esa transmisión de esa célula cuando naturalmente que necesita del útero de la madre para desarrollarse? Pero propiamente en sí
él es independiente. En sí, él es autónomo. El doctor Escalante ve cuando hace fecundación in vitro cómo se van produciendo las divisiones de los blastómeros por sí misma. ¿O será que las producen ellos ahí? No, las produce el embrión, se empieza a dividir, y cada célula tiene un destino, y cada célula tiene algo que otorgar en la conformación completa de un desarrollo. Porque también el embrión implantado, como le llaman ahora, de 12 semanas, que ya está completo, si no está en el seno de la madre, si lo sacan, no sobrevive. Entonces podría ser la misma condición de humanidad tomada en cuenta. Ahora dicen que es la implantación, después dicen que son 12 semanas, y en 12 semanas usted tiene un bebé absolutamente formado, todo, su cuerpo está formado. Y a partir de ahí empieza su crecimiento y su adaptación a ese medio interesante del útero de la madre para alimentación y oxigenación. Pero también, que si a nosotros nos quitan la alimentación y nos quitan el oxígeno, pues morimos, ¿no? Me refiero especialmente a esto. La vida humana inicia, absolutamente inicia, y los científicos lo comprueban. Sobre todo los trabajos de la doctora Cernica Getz del Instituto Gordon de la Universidad de Cambridge en Inglaterra que es tan liberal. Esta doctora ha comprobado la absoluta autosuficiencia y la absoluta separación de funciones de las células embrionales a través de un trabajo que dice el destino de las células del embrión antes de implantarse. Y ella le hace una loa clara, científica, absolutamente científica, no tiene nada que ver ni la religión, ni el credo, ni nada, no, olvídese, ella no es ni católica, ni maometana, ni evangélica, ni sé yo qué es científica, y yo les puedo ofrecer con muchísimo gusto al doctor Escalante y a las personas de la radio, las pruebas absolutamente científicas que ella da, de que la vida inicia, que la concepción de un ser humano inicia desde el momento de la fecundación, y como tal, ese ser humano hay que respetarlo. Ese ser humano merece que se le respete su dignidad, porque la dignidad es intrínseca, nadie se la da, nadie se la quita, está en él o en ella, si fuera hombre o mujer. Esta es mi posición, y la comprobación científica de mi posesión, ya el doctor Escalante la sabe, porque hemos discutido varias veces con mucho respeto, y yo quisiera que se acabe un poquitico la manipulación de la visión muy subjetiva del inicio de la vida humana. Más porque tenemos una pausa comercial, y era una pausa, por supuesto, que nosotros sabemos que no vamos a llegar en un consenso en esta mesa, pero créanme que escuchar una discusión con altura científica a mí se me hace muy interesante, y a la enorme cantidad de gente que está opinando a esta hora en redes sociales se le hace también muy interesante. Francisco Chacón, el ex ministro de Comunicación, nos está diciendo, por ejemplo, estoy siguiendo el programa, recuerdo un profesor de la U que nos decía que la mayoría de las diferencias se originan en una discordancia de las definiciones. Dice Frank Álvarez, que es un médico que nos está escuchando, siempre la pregunta clave, es la posición de él, es por qué no se le hace un certificado de función a un aborto, dice Frank. Marianela dice que los argumentos contra la píldora le parecen subjetivos. Dice Tatiana Blandón, que es médico, también nos está escuchando, que según la tabla de Wilcox, la probabilidad de embarazo clínico se da 48 horas antes de la ovulación. Eduardo Bolaños dice que es una práctica asesina, terrible e irresponsable que se aprovecha de la ignorancia de las personas. Bueno, tenemos una enorme cantidad de personas opinando a esta hora. Vamos a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando con la altura que se ha hecho y donde estamos aprendiendo mucho sobre las dos posiciones aquí en Matiz. Vamos a la pausa y volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes. Matices.
Gracias, doctor Escalante, por esperarnos. Gracias, doctor Álvarez, también por esperarnos en línea telefónica. Lo único, lamento que no esté aquí, es que se esté tomando el café que nos estamos tomando nosotros aquí en la cabina. Se lo debemos, doctor Álvarez. Claro que sí. Doctor Escalante, a mí me llama mucho la atención. Por supuesto hay un montón de posiciones en un montón de cosas, pero hay una en particular científica que a mí me llama la atención, y créame, es absolutamente interesante el debate científico, fuera de que usted puede referirse a cualquier cosa que haya dicho el doctor Álvarez, pero es que usted nos dice, el embarazo, según su criterio, inicia en el momento en que se implanta el óvulo fertilizado en el útero. Ajá. Y el doctor Álvarez dice, no, el embarazo comienza cuando se fertiliza. Quisiera que abordara este punto y después amplíen cualquier punto y después vamos de nuevo con el doctor Álvarez. Bueno, en ese sentido yo lo que pienso es, primero, estamos en una sociedad pluralista. La gente puede pensar como quiera. Costa Rica es un país muy particular, muy particular. Aquí hacemos cosas rarísimas. Yo quiero decirles a ustedes, para relajar un poco la conversación, cuando yo llegué al país en el año 81 de Chile, en donde había hecho medicina materno-fetal, un día le diagnostiqué el sexo a un bebé, nunca se me olvida, al bebé de una señora que era paciente de don Oscar Robert, que en paz descanse, profesor mío, gran médico. Y yo estaba en Cartago, estaba jovencillo, y le hice un embarazo a esa señora y vino aquí. Y 2 días después salió en el periódico un cuarto de plana, porque un sacerdote al cual yo conocía y estimo todavía, dijo, médico en Cartago se atreve a develar los misterios de Dios. Ese día yo supuse que en términos de reproducción humana mi camino iba a ser difícil, porque se vio como un pecado decirle a una señora que va a tener un varón. Años después, en el 83, hicimos un trabajo con la Universidad de Costa Rica, con la doctora Isabel Castro Bolio, en donde una señora muy mayor, 46 años, obtuvimos líquido amniótico y lo cultivamos y demostramos que las células de esa niña que venía en camino eran normales y que no tenía un Down. Entonces hicimos una exposición en el Congreso Médico, en el Colegio de Médicos, que estaba lleno, y un aplauso muy grande hacia todos los compañeros que participamos en esa investigación, porque era la primera vez que se diagnosticaba el estado cromosómico de un costarricense antes de nacer. En esa ocasión, un estimable colega, ya hoy día ya mayor, dijo, nunca se me olvida porque éramos varias personas ahí, dijo que la era del que nacía y no nacía en Costa Rica había nacido, porque eso iba a permitir el aborto de los que no vinieran bien formados. Entonces ahí es donde retomo el principio. Costa Rica es un país especial. O sea, si ese pensamiento fuera cierto, Costa Rica no puede hacer diagnóstico antes de que nazca un bebé. O sea, científicamente lo hará Nicaragua, Panamá y el resto del mundo, pero nosotros no podemos, es prohibido. Son los misterios de Dios. Eso a la vez conllevaría el no poder hacer tratamiento dentro del útero. Nosotros tenemos aquí una niña que ya tiene 16 años, es ahijada mía, vive en Arado, Guanacaste, que fue la primera intervención de un tumor en el pulmón de un feto a los 5 meses de embarazo. Se nos iba a morir María Consuelo. Le hicimos la intervención quirúrgica a la mamá embarazada, le logramos quitar el problema que tenía en el pulmón, y a los 8 meses y medio ahí en Calderón Guardia dice la cesárea a la mamá y nació María Consuelo, viva. Entonces, es obligatorio entrar al ambiente intrauterino para conocer el estado de salud del feto. El feto es un paciente igual que una persona adulta. Desde ese punto de vista yo les decía que, por la pregunta tuya, de cuándo comienza el embarazo, es que uno tiene que respetar. Pero un embarazo, una cosa es el inicio de la vida humana. Si yo lo defino como tal, tengo que darle la razón al doctor Álvarez de que comienza en el momento de la fertilización. Sin fertilización no hay potencia. Impulso vital, creo que le llaman, ¿verdad? Como usted le quiera. Fertilización, no habría potencialidad para llegar a ser un ser humano.
Desde ese punto de vista, una cosa es que empiece la vida humana potencial y otra cosa es que empiece un embarazo. Vuelvo a decir, si el embarazo comienza con la implantación, la señora que tiene 2 o 3 óvulos fertilizados en un laboratorio y que anda en alguna parte y no los tiene en el útero, estaría embarazada. El embarazo no puede comenzar con la fertilización, o sea, eso no es que yo lo crea por creencias propias ni religiosas, no, eso es de lógica pura. O sea, gestación es el momento en el cual hay una simbiosis entre el bebé y su mamá para el desarrollo futuro. Antes hablamos de embriones. Y en relación a embrión, se ha hablado tanto que ya cansa el hecho de la palabra preembrión. Preembrión es un concepto muy interesante. Mucha gente nos ataca a nosotros por considerar que tenemos intereses particularmente claros en lo que es fertilización in vitro. Pero la palabra preembrión no es peyorativa ni es despreciativa hacia un óvulo fertilizado o hacia una futura persona en potencia. Preembrión es el estado en el cual desde el día 1 de la fertilización hasta el día 14, en que no hay óvulos, en que no hay tejidos orgánicos, no hay órganos en formación, se define el estado preembrionario. Una vez que comienzan los tejidos a formarse, el cardíaco, el cerebral, el osteomuscular, el digestivo, el renal, ya hablamos de embrión. Esa es la razón de por qué una paciente que está embarazada, que tiene 10 días posterior a la fertilización y le da una rubiola o se expone a una dosis inusualmente de radiación ionizante, no malforma al bebé, porque no hay órganos. Hay malformaciones cuando hay órganos en formación. Antes del día 15 no hay órganos en formación. Entonces, esto no quiere decir que yo desprecie un óvulo fertilizado del día 10. No, yo estoy simplemente hablando términos científicos. De manera que este concepto del embarazo se acepta universalmente. El embarazo comienza con la implantación al útero. Y embarazo y fertilización no son sinónimos, eso lo sabe todo el mundo. Cuando yo digo que Costa Rica es un país muy especial, es porque si nos vamos hacia el norte desde Nicaragua y hacia el sur desde Panamá y le damos la vuelta al mundo, todo el mundo sabe lo que yo estoy diciendo, y esto no es una corriente ideológica, esto es una realidad científica. Los que piensan diferente y que tenemos que respetar, porque cada quien tiene derecho de pensar como quiera, tienen que entender que una cosa son sus conceptos personales y otra cosa es la realidad científica. Yo quería aclarar nada más una cosa. La Corte Interamericana sentenció que la vida humana empieza en el momento en el cual el óvulo fertilizado hace contacto con el endometrio y se desarrolla ya un sistema circulatorio, etcétera, adelante. Eso fue una sentencia de la Corte. Yo simplemente menciono la sentencia de la Corte. El artículo, cuando a mí me critican porque dicen que yo no quiero aceptar que un óvulo fertilizado es una persona, porque no lo acepto, simplemente yo le digo a la gente que no piensa como yo, que vayan y cojan el Código Civil de Costa Rica. Ahí dice: persona humana es la que nace viva. Eso lo dice el Código Civil, artículo 31. Entonces, si yo digo que un óvulo fertilizado de 4 células no es una persona humana, yo lo digo por eso. No lo digo por principios religiosos, morales ni éticos. Eso es una cosa. Y otra cosa que yo quería, que me parece que es importante, porque a veces no hay que permitir injusticias. Muchos de los funcionarios de la Seguridad Social saben, si están oyendo este programa y si lo van a ver en televisión, saben con toda claridad cuál fue mi participación con la Seguridad Social después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Altas autoridades de la Seguridad Social, una vez que la Corte falló y obligó
a hacer fertilización in vitro en Costa Rica y que también la diera la Seguridad Social. ¿Por qué el fallo de la Corte Interamericana obligó a que la fertilización in vitro se diera dentro de la Seguridad Social? Eso no fue una casualidad. Eso fue un trabajo de muchísimos años. Fueron 12 años de lucha en donde el doctor Gerardo Trejos, un eminente jurista, una persona que algún día este país va a tener que reconocerle todo lo que aportó en derecho de familia en este país, y yo llegamos a la conclusión de que no bastaba con que hubiera fertilización in vitro en Costa Rica, tenía que darse en la Seguridad Social. Porque ¿cuál es la injusticia que está pasando hoy? Alguien que no puede tener hijos, lamentablemente que no tuvo la suerte de tener 8 hijos, no tiene ni uno solo. Si tiene dinero se va para otro país y tiene hijos. Pero si no tiene dinero sale llorando por la puerta del consultorio de uno y uno se siente impotente porque no hay cómo ayudarlo. Eso es la minoría. La gran mayoría tienen que aceptar su tragedia. A raíz de eso le hicimos una petitoria a la Corte y la Corte, efectivamente, por el principio de no discriminación y un instrumento internacional que Costa Rica firmó en 1908, de respeto a los discapacitados, incluyendo en el artículo 21, incluyendo la discapacidad reproductiva. Entonces la Corte sentenció: si la Seguridad Social logra hacer fertilización in vitro en Costa Rica, ya no hay discriminación. Respetemos a todos los que piensan que fertilización in vitro no debe existir. Yo simplemente considero que tienen todo el derecho de pensar así, pero no tienen ningún derecho para apuntar con el dedo a todos los que lamentablemente no pudieron tener hijos, para decirles: ustedes no van a tener hijos porque yo creo que ustedes no deben tenerlos. Una cosa es lo que uno piensa y otra cosa son los derechos de los demás. Benito Juárez decía: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y eso es una realidad muy grande. O sea, igual puede pensar en contra, que igual puede decir otra persona: yo tengo el derecho de tener hijos. Nadie moralmente puede decirle a esa persona: usted morirá viejo y solo, sin hijos. Eso es una cosa importante. Yo creo que la Corte hizo algo muy bueno, no solo fallando esto, sino también condicionando a que la Seguridad Social, ya la Seguridad Social tiene, gracias a un trabajo de muchos compañeros de ginecobstetricia en este país, que nosotros unimos para trabajar 3 meses en la Seguridad Social. La Seguridad Social tiene ya las bases para tener una excelente unidad de fertilización in vitro. Ojalá esto llegue a ser una realidad. Yo no dudo, Costa Rica tiene que despertar un día, y el día que tenga esa unidad, Costa Rica será uno de los pocos países que podrá presumir en el mundo entero de que fertilización in vitro es un tratamiento en el cual no va a mediar dinero para que una persona que no tiene recursos pueda tener familia. Doctor, el doctor Álvarez, antes de ir con él, lanzaba una pregunta al aire y decía: yo quiero saber cuál es la diferencia entre un embrión y un óvulo implantado. Usted, según lo que comprendí, es que no hay órganos en formación. Esa es la diferencia. Exacto. Biológica. Órganos en formación hay después del día 15, post-fertilización. Antes no hay. Doctor Álvarez, al inicio del programa, antes de que usted interviniera, yo le hice la consulta al doctor Escalante sobre si aborto e interrupción de un embarazo son sinónimos. ¿Usted qué opina al respecto, basado en todas las investigaciones que usted ha realizado? No pueden ser sinónimos, como tampoco el ahorcamiento y la interrupción de la respiración son sinónimos, ¿verdad? No puede ser. Es decir, son sinónimos en el sentido, significan lo mismo, ¿no? Significa lo mismo. Si usted está interrumpiendo el embarazo, está interrumpiendo una vida, está interrumpiendo el desarrollo de una vida. Si usted está poniendo una solución para que el embrión implantado o no pegue, no siga y pare, entonces es una muerte. Y yo sí quisiera un segundito decirle al doctor Escalante que le faltó mucho del artículo 31 del Código Civil. Estoy de acuerdo con usted que dice que la vida inicia a partir del nacimiento, pero hay otras palabras que dice se refuta nacido
hasta 300 días antes. Eso significa que el legislador protegió la vida de ese nacido que dice 300 días antes del nacimiento, ¿verdad? Es decir, el proceso de nacimiento, el proceso de gestación dura 270, es decir, que más bien se le fue un poquito la mano. Y por otro lado, quisiera decirle que un ser humano no es una factoría, no es como armar un carro, en donde se le pone un chasis y se le ponen las ruedas y se le ponen los guardabarros y se le pone el techo y el vidrio y ahí va pasando la línea hasta tener el carro en el momento en que le dan la llave y lo arranca. El ser humano no es eso, porque si esas piezas básicas del carro por sí solas pudieran producir las otras piezas para armarse como carro, yo le daría la razón, pero no es una factoría. Toda la pieza, toda la inteligencia pieza que tiene la parte genética, y eso se lo puede corroborar cualquier genetista, está definida a ese mandato consecutivo y no es factoría, sino es prerequisito, es decir, se formó esto, ahora sigue el otro, se formó esto, ahora sigue el otro, se formó el sistema circulatorio, ahora sigue el otro, ahora vienen los tejidos, ahora vienen los huesos, pero ¿de a dónde sale esa información? Esa información sale de esos primeros 14 días que separó los blastómeros, que les dio la orden de su quehacer fundamental, de que desde el momento en que ya el blastocisto y se va a implantar, ya tiene definidos a dónde se va a implantar, ya ha producido la tolerancia inmunológica en la mamá para que no lo rechace porque tiene proteínas diferentes a la mamá, ya ha sido acogido y va a ser acogido, y es acogido como un ser humano, no es acogido porque dicen, no, es que es una célula, no, ninguna célula, el embrión es un embrión. Ahora, ¿qué habla usted de ese embrión, preembrión, porque no tiene órganos? Pero entonces, ¿de a dónde salieron los órganos? ¿De a dónde logra ese embrión formar los tejidos, las proteínas? ¿De a dónde lo logra? Yo le quisiera dar, doctora, y a ustedes, un dato muy interesante que traje, porque hay que ver la profundidad de esto. Es decir, un embrión en el momento de la fecundación y que forma nuestro primer cuerpo, que es un cigoto, consta de 3 millones de bases. Eso significa que son 3 millones de bases proteicas. Aproximadamente 35,000 genes codifican más de 100,000 proteínas diferentes. Un embrión, amigos. Existe genes y unidades heredables que van a producir o no por bloqueo de alguna base un sistema o no un sistema. Desde un embrión se sabe si una persona va a ser hombre o va a ser mujer. Ya lo dijo que usted determinó el sexo de un niño. Desde un embrión se puede saber, claro, se puede saber si viene con algún problema genético, pero si nosotros conceptuamos que el embrión es vida humana y vida humana digna, jamás si viene con un proceso se va a hacer una separación y va a haber el basurero. Eso se llama eugenesia. Es una lucha que están ahora en España haciendo fortísima los síndromes de Down, ¿verdad? Porque no los están dejando nacer y el aporte de los síndromes de Down ha sido maravilloso para familias, para padres, para sociedad. Entonces, si nosotros no defendemos al ser más indefenso, si no tenemos conciencia de que a partir de ese ser pequeño, de ese ser tal vez insignificante, de ese ser que no se puede ver a simple vista, está codificado todo un ser, no es potencial, no somos potencia, estamos definidos desde ese mismo momento. Es decir, desde el momento en que tenemos una genética nueva, en ese momento empieza nuestra historia, empieza nuestra biografía. Ahí empieza nuestra biografía.
empezamos a existir, y nosotros no podemos existir como un pato o un lagarto o un gato o un perro. Empezamos a existir como un ser humano. Ahora, bendita la ciencia que puede ayudar, que puede sanar. Yo sé que usted ha operado gente y ha operado úteros y ha abierto, hizo una operación intraútero, pero ¿por qué lo hizo? Para salvar la vida de un niño, una niña que ahora, gracias a Dios, la salvó. Pero cuando se aplica, yo no quisiera hablar mucho de fecundación in vitro porque yo no fui, no fui convocado a esta gestión para fecundación in vitro. Yo fui convocado para hablar sobre la anticoncepción de emergencia que está siendo promovida a través de esta ley que adiciona un artículo de la Ley General de Salud. Pero cuando se hace algo por salvar una vida, vaya, pero cuando se hace algo para interrumpir, como dicen ustedes, esa vida, pues ya eso no se puede llamar ciencia. Ya eso no se puede llamar ciencia. Eso puede ser cientifismo, o puede ser una ciencia acomodada a algo más. Un médico por naturaleza, las personas que estamos en el área médica, por naturaleza estamos para ayudar a las personas, para la salud de las personas, nunca para liquidar o matar o discriminar o echar a la basura personas, nunca para congelarlas, nunca para mantenerlas congeladas. Aquí tengo en mi computadora en Australia, están botando a la basura 200,000 embriones restantes de fecundación in vitro. Usted dijo, entonces esos embriones ¿tienen o no tienen vida? Claro que tienen vida. La mamá tiene embriones y no está embarazada. Naturalmente yo ahí le cedo a usted. Pero el embarazo proviene de una fertilización. Y si las cosas naturalmente siguen una línea, necesita naturalmente de esa implantación para continuarla. A menos de que algún día salga el útero artificial, que hay mucha gente estudiándolo porque se podría hacer de muchísimo dinero, ¿verdad? Porque entonces ya evita que la mamá tenga que parir y evita los dolores de parto y las molestias de parto. Lo con esto quiero decir es que en la profundidad de esto a mí me preocupa algo y lo planteo ya directamente y termino. Primero, indudablemente no estoy de acuerdo con la anticoncepción de emergencia. Tengo los datos de lo que está sucediendo, por ejemplo, en España con anticoncepción de emergencia y realmente es preocupante. Es decir, pasa de una anticoncepción legislada con una ley que permite la anticoncepción, sobre todo en adolescentes, con receta médica. Posterior pasa a que esa adquisición del levonorgestrel o las pastillas diferentes que usan para la anticoncepción de emergencia no sea necesario la receta médica, y ahora se dan a la libre a cualquier edad y sin conocimiento de padres de familia. Esto está siendo algo muy serio, sumamente serio. Estas pastillas tienen un alto contenido de progestágenos. Son progesteronas o estrógenos en alto contenido, de acuerdo al método que se desarrolle, ¿verdad? Pero generalmente es progestágeno. Y estos progestágenos tienen concentraciones hasta 20 veces mayores de las pastillas anticonceptivas normales. Si las pastillas anticonceptivas normales, y el doctor puede dar fe de eso, pueden producir efectos secundarios y pueden producir tromboembolismo, pues ya se está comprobando que estas pastillas en uso constante, porque lo que hacen es que la han tomado como caballito de batalla. Si se olvidó la anticonceptiva y tuvieron un coito, se toman la pastilla del día después. Si se les olvidó o no quieren tomar pastillas porque les da efectos secundantes, se toman la pastilla después de un coito no programado. Todo esto está haciendo que jóvenes españolas estén tomando la pastilla hasta en 3 meses, una vez cada mes. Eso es muy serio, porque está liberada. Yo creo que estas cosas infieren mucho al pensamiento político, infieren mucho al pensamiento ideológico,
infieren mucho a toda aquella parte del dominio de los pueblos a través de la capacidad reproductiva. Y eso es parte de lo que a mí me preocupa de esa nueva ley. Esta nueva ley, por lo menos mediáticamente, yo he visto los comentarios de periódicos, los comentarios de noticieros, como que están basando que esta ley va a aprobar la pastilla del día después. Y la verdad que les digo, tal vez es lo menos preocupante para mí que apruebe la pastilla de los días después. Es más preocupante para mí que se apruebe el aborto a petición, aborto entre comillas terapéutico, con una visión muy diferente al aborto terapéutico que está en la ley costarricense, que se llama aborto no punible por peligro de la vida de la madre. Yo no sé qué piensa el doctor Escalante, pero hoy en día esas decisiones que tenían que tomarse antes entre la vida del hijo y la vida de la madre, cada día, si la medicina ha avanzado tanto, la neonatología ha avanzado tanto, la ginecología ha avanzado tanto, la obstetricia ha avanzado tanto, que cada día se presentan menos casos de ese tipo. Lo digo porque tengo un hijo ginecólogo. Entonces, ante esto, mediáticamente se está presentando la inclusión de esa ley, adicionar un capítulo a la Ley General de Salud, que se llama Salud Sexual y Salud Reproductiva, está siendo unida casi mediáticamente solo a la pastilla del día después. Y lo serio de esto es que de fondo se está pidiendo la aprobación de aborto por petición, aún mismo, con una redacción muy confusa, que dice: la mujer tiene el derecho de pedir aborto por terapéutico si ve que el embarazo le puede estar dañando la salud, y su salud es integral. Entonces, si se deprime, puede hacer aborto. Si tiene alergias, podría hacer aborto. O si pasa mucho tiempo afectada por la noticia del embarazo, puede hacer aborto. Es decir, me refiero a que hay cosas de lectura de fondo que no se están haciendo. Yo sé que también esa ley está promoviendo, casi que promueve directamente la fecundación in vitro, porque en uno de los capítulos habla del derecho de la mujer a solicitar cualquier tipo de ayuda para la fertilidad, ¿no? Eso es lo que tenemos que revisar. Los que estamos oponiéndonos a esto no somos ni por religión, ni por formación, ni no. Por lo menos en mi caso no es ese. En mi caso es una formación científica cimentada en una bioética personalista, que se tiene que buscar el bien tanto para la mujer, para el hombre, para la familia, pero para el bebé, para el ser humano que está en gestación. Y es parte de lo que el derecho nos obliga. La Constitución costarricense y las leyes costarricenses nos han hecho defender la vida como derecho primigenio, es decir, sin la vida, sin el derecho a la vida, no podrían existir ningún otro derecho. Doctor Álvarez, disculpe, ahí ya se nos superó el tiempo, lamentablemente nos quedan un minuto, si acaso, de programa, doctor. Eso sí, yo no quería dejarlo si quiere responder algo directamente al doctor Álvarez, y ya para despedir el programa, pero le agradezco a los dos la altura que han tenido en la discusión de hoy, de la que hemos aprendido mucho, doctor. No, básicamente, Randall, repito, hay que respetar a cada quien su manera de pensar. Hay que preguntarse si el dolor ajeno es susceptible de ser manejado de acuerdo a nuestra convicción. Yo, en realidad, cuando vine a esto, en el carro me venía sonriendo, porque digo yo, qué curioso, yo trabajo fomentando la vida. Yo sí soy un verdadero pro vida. No solo con fertilización in vitro, con todas las demás técnicas de reproducción humana que se practican en Costa Rica. Y voy a hablar de un tema precisamente contrario, que es la interrupción. La interrupción, o sea, no la interrupción del embarazo, sino la píldora al día siguiente, que yo en lo personal les digo, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo.
A mí me parece que el embarazo es una cosa de responsabilidad. El que se quiere embarazar se embaraza, y el que quiere tener una vida sexual libre debe tener la responsabilidad de evitar embarazos no deseados. Yo en eso es mi convicción personal. Para mí, fertilización in vitro no implica nunca la eliminación de embriones viables o sanos. Nunca. Es un centro ético de fertilización in vitro, anda buscando embriones sanos para preservar y ponerlos. Que si vitrificar un embrión va contrario a la dignidad humana, pues de ahí, ya eso es un concepto moralista. Pero para mí es la forma de que una persona no haga varios ciclos de in vitro. Esas cosas hay que respetarlas. Yo creo que el país tiene que avanzar. Yo no quisiera terminar mi participación dando un comentario al país. Yo no soy político, pero quiero decirles esto. Recientemente vine de un viaje a Panamá y estoy muy preocupado. La carretera hasta Colombia la están haciendo a 4 carriles. Hicieron un metro espectacular que lo van a seguir haciendo más grande. Lo interesante, el canal lo están ampliando al doble. Y lo interesante es que las compañías costarricenses están trabajando en todo en Panamá. Nicaragua ahora quiere hacer un canal interoceánico. Y nosotros estamos quemando llantas en Habdeba. Algo nos está pasando. El mundo entero hace in vitro y aquí es prohibido. Aquí un óvulo fertilizado es una persona, en el resto del mundo no. ¿Qué nos pasa? Si seguimos así vamos mal. Panamá hizo todo eso y aquí se friega la platina y se paraliza el país. O sea, tenemos que sacudir la cabeza y tenemos que salir adelante. Doctor, muchas gracias por estar aquí. Doctor Álvarez, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Gracias a los oyentes, a los televidentes que ya nos están preguntando a qué hora lo damos el programa en televisión. Hoy es a las 8 de la noche en Canal 2 estará el programa, y en una hora, aproximadamente hora y media, estará el programa disponible para que usted lo descargue y lo escuche cuando quiera. De última hora, acabamos de anunciar en redes sociales a través de Monumental que el PAC tendrá que ir a juicio por supuesta estafa al Tribunal Supremo de Elecciones en la campaña del 2010. En la campaña del 2010, no en esta, sino en la del 2010, el PAC tendrá que ir a juicio por supuesta estafa al Tribunal Supremo de Elecciones, mientras en México ya se están enfrentando los manifestantes con la policía. Despedimos con una pausa comercial y nos escuchamos mañana. Feliz tarde. Analizamos los tonos de la actualidad. Exploramos sus contrastes, matices